Carmen mecía a su pequeño recién nacido entre sus brazos. Unas lágrimas caían por sus mejillas debido a la desesperación que sentía en el pecho, pues creía que no estaba haciendo bien las cosas. Su hijo se la pasaba enfermo y solía llorar por muchas horas, pero la jovencita no tenía idea de cómo calmar sus malestares o qué era lo que exactamente tenía. Ella no contaba con nadie quien le enseñara las cosas primordiales de la maternidad. Su madre en el pasado la había dejado cuando tan solo tenía 5 años para irse con otro hombre, y su padre era una figura ausente en su vida desde que ella pudo valerse por sí misma y trabajar. Por lo que ahora que la jovencita tenía un pequeño hijo, sentía que no contaba con las capacidades necesarias para lidiar con la maternidad. Eran las 3 de la madrugada y se encontraba sola en medio de su habitación. Su cuerpo se sentía cansado del largo día que había tenido junto a su bebé. Ella era una madre primeriza y no sabía bien cómo hacer las cosas. Su pequeño llevaba apenas unos cuantos días de nacido y sabía que estaba fallando en su papel. La jovencita, en su mente inocente, había creído que formando una familia podría ser feliz finalmente. Ella tan solo tenía 17 años cuando conoció a Esteban, el padre de su hijo, quien mínimamente le demostró atención, y ella se creyó perdidamente enamorada, debido a que siempre se había visto desplazada por las personas que debían haberla amado. Así que cuando su pequeño nació, ella creyó que su vida iba a mejorar y que podría vivir plenamente, pero no contó con que se sentiría más sola que nunca con su bebé en brazos, con una gran angustia en el corazón al no tener a nadie al lado quien la guiara por aquel difícil camino que conllevaba ser mamá primeriza, sobre todo si su esposo era un hombre ausente en casa. Nadie te habla de lo solitaria que es la maternidad. Mientras otros duermen plácidamente en sus camas, una madre debe intentar calmar a su hijo, quien no tiene la capacidad de hablar para expresar lo que le sucede. Normalmente, la madre de la nueva madre es la que se encarga de asegurarse de que su hija se encuentre bien, que haya comido o que se hidrate correctamente. Pero en el caso de la joven Carmen, nadie se encontraba a su lado preocupándose por ella, ni siquiera su propio esposo, quien en realidad era un completo cero a la izquierda. Aquel hombre se centraba únicamente en trabajar y creía que la responsabilidad de atender a su hijo y su casa era únicamente de Carmen, quien en aquel momento se sentía perdida con el nuevo rol que debía desempeñar. Carmen sollozaba e intentaba hacer lo que creía que era adecuado para su hijo, pero siempre se juzgaba por cada decisión que tomaba con él. A medida de que el pequeño Armando fue creciendo, Carmen se dejó llevar demasiado por lo que las demás personas le aconsejaban y no siguió su propio instinto, debido a que era una muchacha insegura que necesitaba la aprobación de los demás. Carmen escuchaba a todo su entorno y además solía obedecer a su esposo en todo lo que éste le ordenaba. Esteban era un hombre muy autoritario, quien al ver que su mujer era alguien fácil de manejar, éste se aprovechaba de eso y quería imponer su palabra por encima de todas las cosas.
como en la forma en que éste quería que su hijo fuera criado. Si el pequeño Armando lloraba porque le dolía algo o porque simplemente necesitaba un abrazo de su madre, Esteban solía enfurecer mientras le decía a su esposa: «No le prestes atención, mujer. Un hombre no necesita que nadie lo esté consolando. Si él se cae, debe levantarse solo. Que aprenda desde pequeño que los hombres no lloran». En muchas otras ocasiones, Esteban también había llamado la atención de Carmen por la forma amorosa en que trataba a su hijo, asegurándole que a un pequeño jamás deberían demostrarle un amor tan desmedido, debido a que se podrían ir por otro camino, el cual no era correcto en la sociedad. Y cuando la madre intentaba contradecirle, afirmándole que su hijo era tan solo un pequeño y que éste necesitaba de la cercanía amorosa de sus padres, Esteban había minimizado las decisiones de Carmen mientras decía: «¿Qué vas a saber tú de cómo criar a un pequeño si ni siquiera tuviste a una madre presente? Además, solo lograrás que nuestro hijo crezca siendo un inútil al igual que tú, que no sabe nada de la vida. Yo quiero que él sea un hombre fuerte, así que debes dejar de malcriarlo tanto y de sobreprotegerlo. Armando debe aprender a ser un hombre». Carmen agachaba la cabeza y poco a poco fue distanciándose de su hijo, tal y como su esposo se lo ordenó. Ella se sentía frustrada, pues su mente y su corazón le decían que un pequeño necesitaba enteramente de sus padres para crecer feliz y con seguridad, ya que eso era justamente lo que le había hecho falta a ella desde que su madre se fue. Pero su esposo solía refunfuñar sobre sus tontas ideas, afirmando que esos eran solo sentimentalismos femeninos, alegando que para un hombre aquellas tonterías eran irrelevantes, pues así era como se formaba el carácter de un varón. Carmen, al no poder darle a su hijo todos los mimos que ella creía necesarios, ella quiso suplir aquel cariño dándole muchas cosas materiales. La mujer comenzó a trabajar y a pesar de que Esteban tenía algunas ideas un poco anticuadas de lo que deberían o no hacer las mujeres, este no puso ninguna objeción con que su esposa acudiera a buscar algo en que desempeñarse, pues aquello significaba que habría mucho más dinero en casa y él podría desatenderse un poco de sus responsabilidades, tomando el camino fácil. Lamentablemente, todo esto trajo consecuencias para el pequeño Armando, quien creció sintiéndose desplazado por sus padres, ya que cada vez que buscaba la cercanía de su madre, ella siempre estaba ausente trabajando. Desde muy pequeño, Armando vio cómo sus demás compañeros solían tener siempre a su alrededor la atención de sus padres. En cambio, él era tratado con mano fuerte, debido a las creencias de su padre, quien trataba de forjarlo como a un hombre cuando él apenas era un pequeño que buscaba amor y comprensión por parte de sus progenitores. Armando fue creciendo con una idea equivocada de su valor. Él, al ver que no podía tener el mismo trato que sus compañeros, pensó que tal vez era porque valía mucho menos que los demás. Así que se despreciaba a sí mismo y no se creía capaz de lograr sus objetivos. De esta manera, pasó sus primeros años de escuela, y la sonrisa tan hermosa que ese pequeño tenía fue desvaneciéndose conforme fue creciendo.
Armando se volvió un pequeño muy retraído y a pesar de que tenía un corazón muy noble, este no contaba con muchos amigos y los pocos que había podido hacer en los primeros años de vida fueron desvaneciéndose con el tiempo, ya que Armando se convirtió en un jovencito poco comunicativo, quien prefería mantenerse en un rincón de la escuela, ya que no se consideraba digno de integrarse con los demás. Un día, una maestra que había visto las actitudes de Armando se preocupó bastante por él, así que ella lo observó por mucho tiempo hasta que decidió que debía enviarle una notificación a su madre, quien era la que solía acudir a la escuela cada vez que se citaban a los padres para una reunión, ya que Esteban simplemente solía minimizar los eventos que tenía su hijo, puesto que no los consideraba relevantes. La maestra le comunicó a Carmen que su hijo había estado presentando actitudes que no eran típicas de su edad, como mordisquear los extremos de los lápices cuando se encontraba nervioso, o el comerse las uñas de las manos, así como también el callarse cada uno de los problemas que solía tener en la escuela, aceptando que los demás compañeros que asistían a clase con él hicieran lo que quisieran, sin poner por encima sus necesidades. Carmen lució muy sorprendida ante la actitud de su hijo en la escuela, ya que en casa Armando solía ser un muchachito muy normal, o al menos eso aparentaba frente a sus padres, pues lo que en realidad sucedía era que Armando no quería que sus padres se enteraran de cómo se sentía realmente, puesto que en muchas ocasiones había escuchado a Esteban repetirle: «Eres un hombre, los hombres deben ser fuertes y no tienen por qué estarse quejando. Tu madre debe dejar de malcriarte para que vayas por el camino correcto, tal y como yo lo he hecho». Así como aquella frase, muchas más rondaban en la cabeza del pequeño Armando, cada vez que quería contarle a su madre cómo se sentía, por lo que ocultaba toda la tristeza que tenía bajo una dura coraza, la cual muchas veces podía derrumbarse cuando la puerta de su habitación se cerraba y se encontraba completamente solo, ya que llevaba mucho tiempo con una gran depresión dentro de su corazón. El pequeño Armando para ese entonces fue derivado con un especialista para tratar todos los problemas que solía tener. Pero cuando aquel día Carmen llegó a casa muy preocupada por lo que la maestra le había dicho, esta compartió con su esposo todo lo que se había enterado sobre su pequeño hijo. Pero ella jamás esperó que Esteban enfureciera ante la situación. «Tú estás loca, mujer. ¿Acaso crees que nuestro hijo debe ir con uno de esos especialistas? Esas son solo tonterías. Armando es varón y él no necesita de nadie más que de sus padres para forjar su carácter. Yo no permitiré que nadie me diga lo que debo hacer con mi hijo, cuando yo sé bien que lo que él necesita es una buena lección para dejar esa clase de niñerías. Es momento de que lo corrija a mi manera y no permitiré que te metas en esto». Esteban ese día se volvió loco, por lo que fue hacia la habitación de Armando y sin explicación alguna arremetió en su contra. El pequeño no entendía qué pasaba. Él solo quería que todo acabara y cuando finalmente se quedó solo, este se preguntó por qué no era digno de amor como todos sus compañeros. Aquellas actitudes y la falta de atención de sus padres por ideas equivocadas hicieron que Armando creciera siendo alguien muy inseguro de sí mismo. Él no sabía expresarse
y ocultaba sus emociones hasta de su propia madre, quien a pesar de su amor hacia él, descuidó a su pequeño debido a que se encontraba enfocada en complacer a su esposo, ya que Carmen creía que Esteban sabría cómo educar a su hijo, por lo que daba un paso atrás y jamás lo contradecía. Armando llegó a la adolescencia y cada vez presentaba más problemas en su interior. Muchas veces lloraba solo en su habitación y caía en fuertes depresiones, de las cuales no era capaz de salir, ya que no tenía un apoyo en su entorno, ni siquiera un familiar, ni tampoco en la escuela en donde era rechazado por sus compañeros, debido a que no tenía amigos a quien pudiera contarles todo lo que sucedía dentro de su mente. Cuando finalmente Carmen, la madre de Armando, se dio cuenta de que su hijo no era como los demás muchachos de su edad, ella buscó apoyarlo, pero nuevamente se vio minimizada por Esteban, quien solía arreglar los problemas de su hijo de una sola manera que no era del todo correcta. Un día las cosas llegaron a tal punto que Carmen tuvo que llevar a Armando a un centro médico para que fuera atendido, pues su esposo lo había dejado muy mal. Y fue allí cuando ella se dijo que ya era suficiente. Carmen intentó tomar las riendas de su vida, así como también las de su hijo, por lo que decidió separarse de Esteban, quien al no estar de acuerdo con lo que ella estaba haciendo, enfureció y se negó a seguir aportando para mantener a Armando, sacudiéndose toda responsabilidad y dejando a Carmen con todo el peso que conllevaba mantener una casa. Carmen trabajaba arduamente y se repetía que al menos su querido Armando tenía tranquilidad al no estar en la misma casa que su padre. Pero ella no sabía que lo que más necesitaba su hijo era su presencia en el hogar, ya que su estabilidad emocional era muy volátil y lamentablemente Armando estaba entrando en un estado terrible. Carmen solía llegar del trabajo a altas horas de la noche y Armando se la pasaba la gran parte del día yendo a la escuela y completamente solo en casa. Pero en los últimos días, el muchacho se había sentido tan mal que no había siquiera asistido a clases. Él se encerraba todo el día en su habitación y Carmen no solía verlo al llegar a casa, pues ya se encontraba dormido, o al menos eso era lo que ella creía, pues en realidad Armando se desvelaba pensando en qué podría hacer para dejar de sentir tanta tristeza en su corazón. Carmen estuvo tan ciega a cada una de las señales, ya que se encontraba muy ocupada, que no se dio cuenta de lo que el jovencito sería capaz hasta que fue demasiado tarde. Un día llamaron a la mujer de la escuela, pues Armando llevaba más de una semana sin asistir y ella no había presentado un informe médico que justificara su ausencia. Fue allí cuando Carmen se enteró de que su hijo se estaba saltando las clases, por lo que furiosa se dijo que debía ir a conversar con Armando sobre el tema. Ella estaba a punto de pedir permiso en el trabajo, pero para que no le descontaran el día completo, Carmen prefirió esperar a la noche para regresar a casa y enfrentarlo. Una gran equivocación, pues si ella hubiera llegado en ese preciso momento a casa, aún hubiera podido hacer algo por su querido Armando, quien tomó la decisión de irse de este mundo, ya que no soportaba más
todo lo que sentía en su corazón, además de la soledad que había experimentado durante toda su vida. Cuando Carmen llegó a casa ese día más tarde, ella no encontró absolutamente nada fuera de lugar. Todo se encontraba tal y como lo había dejado por la mañana. La mujer, muy enojada, caminó a paso firme con dirección a la habitación de su hijo, pero hubo algo que llamó su atención, pues la comida que había dejado preparada para él antes de irse a trabajar se encontraba completamente intacta. Armando siempre era de buen comer, y el almuerzo era su parte favorita del día, por lo que jamás se lo había saltado en su vida. Así que de pronto, un extraño escalofrío recorrió el cuerpo de la mujer al descubrir el plato sin comer de su hijo. Carmen corrió rumbo a la habitación de Armando, en donde de fondo sonaba una canción. Ella tocó la puerta varias veces, pero no tuvo respuesta alguna, por lo que forcejeó la cerradura para poder entrar, y lo que encontró hizo que echara un grito que la dejó sin aliento, y segundos después cayó desmayada. Los vecinos, quienes escucharon un barullo sin igual en esa casa, fueron quienes acudieron en ayuda de Carmen, a quien encontraron en el suelo. La pobre mujer fue atendida por los médicos, quienes llegaron al lugar, junto con las autoridades, los cuales determinaron que ya no había nada por hacer. Cuando Carmen abrió los ojos, ella no entendía qué había sucedido y por qué se encontraba en una sala de hospital. Pero de pronto, el recuerdo de lo que vio hizo que su respiración se paralizara y comenzó a llorar desesperadamente, pidiendo ver a Armando. Pero lamentablemente, Armando ya no se encontraba en este mundo. La mujer tuvo que despedir a su querido hijo y se arrepintió de no haber estado presente cuando éste más la necesitó, pues todo lo que él sentía lo llevó a tomar esa decisión. Carmen por mucho tiempo se culpó por lo sucedido y no quiso salir de la cama por muchos meses, hasta que un día tuvo un sueño que lo cambió todo, pues vio a Armando cuando aún era pequeño y éste con una gran sonrisa le dijo: «Madre, ¿podrías darme un abrazo? Es lo único que necesito para ser feliz, tenerte a mi lado siempre y poder sentir tu amor. Por favor, no dejes que ningún pequeño pase por lo que yo tuve que vivir. Ayúdalos, te amo, madre, me tengo que ir, pero confío en que tú lograrás que muchos como yo no tomen esta decisión». Carmen aquella mañana, después de mucho tiempo, despertó con una actitud diferente. El dolor en su corazón no había desaparecido, pero ella finalmente supo en lo que había fallado y pronto acudió con un profesional para hablar sobre todo lo que había sucedido en su vida, y comprendió que si bien ella había sido en parte culpable por la infelicidad de Armando, no había sido la responsable de su decisión. Así también, cuando pudo aceptar lo que le sucedió y sanar su alma y su corazón, ella se dedicó a dar charlas a mujeres quienes se encontraban pasando por situaciones como las que un día tuvo que vivir, tanto a madres primerizas, quienes no tenían un soporte junto a ellas, así como también a mujeres quienes tenían hijos adolescentes, los cuales presentaban signos como los que Armando algún día tuvo. Queridos amigos, hoy esta historia me llena de sentimientos encontrados, pues lamentablemente
Muchas madres pasan por este tipo de situaciones, las cuales son mucho más frecuentes de lo que creemos. Hagamos que este video llegue a más personas y puedan tomar conciencia sobre la atención que debe ser prestada a los hijos desde pequeños, para que crezcan sintiéndose valorados y con mucho amor a su alrededor. Soy Lucero Medina y estoy muy contenta de tenerlos aquí una vez más. Te espero como siempre con más videos como estos, aquí en tu canal Historias de Fogata. Te envío un fuerte abrazo y te deseo muchas bendiciones. Hasta la próxima.